Soy el gran maestro Omar Almeida Quintana de Cuba. El artículo que hice para este número Camada Chess es cómo me convertí en gran maestro, con 3 partidas muy instructivas que me dieron las normas respectivas para hacerme gran maestro. La primera fue contra el gran maestro Alonso Zapata en el año 2001 en el Capablanca In Memoriam. La segunda fue contra Alexander Wall en el Guillermo García de ese mismo año 2001. Y la tercera partida fue contra el gran Fabiano Caruana, que logré el elo de 2500 puntos y que estaba prácticamente obligado a ganar para alcanzar el título de gran maestro. Un gran saludo y espero que lo disfruten. Hasta luego. Hola, soy el gran maestro Yusnel Bacallao de Camada Chess y en esta ocasión te traigo otra partida muy interesante. De blanca, el prodigio alemán Vicent Keimer, y de negras, otro joven, el español Antón Guijarro, conocido por todos los seguidores de Chef 24 como el Niño Antón. La partida se jugó en el torneo de Biel, uno de los torneos más importantes del circuito internacional y además uno de los pocos que ha tenido el privilegio, en medio de la pandemia actual, de jugarse presencialmente. Bueno, la partida comienza con un peón dama clásico, y luego de la jugada 4 hemos llegado a lo que se conoce como la defensa Ragozin. Ahora las blancas juegan E3, tienen esa posibilidad de trasponer a la variante Rubinstein de la defensa Ninso India. Las negras se enrocan y ahora juegan alfil de 2, una manera bastante sólida de tratar la posición. Ahora las negras no tendrán ya la oportunidad de doblar los peones en C3. Bueno, las negras juegan B6, así responden al interrogante del alfil de C8, ese alfil debía desarrollarse por algún lugar y las negras le ceden la casilla B7 para ello. Ahora las blancas juegan C por D5 y a priori puede parecer un poco apresurado. Las blancas muy tempranamente en la apertura ceden o renuncian a la tensión central, pero por supuesto esta jugada tiene una fuerza, tiene una idea estratégica detrás. Las blancas toman en D5 ahora que las negras están obligadas a tomar de peón, porque las negras ya anunciaron que iban a colocar su alfil en B7. Por tanto, las blancas se aseguran de que el propio peón negro en D5 restrinja un poco la acción del alfil de B7. Bueno, luego de por D, las blancas juegan alfil de 3, un desarrollo bastante lógico, bastante activo para las blancas. Las negras alfil B7, por supuesto, enroque corto terminando el desarrollo, y las negras caballo B7 y también están listas para romper en el centro con C5. Bueno, ahora normalmente las blancas jugaban torre C1, lo cual parece bastante natural, llevando la torre a la única columna semiabierta que tiene la blanca. Sin embargo, las blancas juegan dama C2, lo cual es una novedad. Puede que no sea una novedad en todo el rigor de la palabra, puede que alguna vez se haya jugado, pero por lo menos una idea que estaba en desuso. Siempre estaban jugando las blancas torre C1 cada vez que llegaban a esta posición, por lo menos en las partidas de mayor nivel. Ahora las negras, antes de jugar C5, juegan A6, porque siempre nos gusta tener controlada la casilla B5 una vez que vamos a hacer C5. Bueno, las blancas ya han terminado el desarrollo y por supuesto están dispuestos a ocupar el centro con sus piezas. Bueno, además de ocupar el centro, las blancas por supuesto tienen otras ideas para complementar esta jugada, como es la jugada de F4, ¿cierto? Reforzando la casilla E5 y además con idea de pasar la torre por tercera fila hacia el flanco de rey, que es una idea bastante común en este tipo de posiciones. Bueno, las negras, evidentemente C5, siempre que nos intenten atacar por un flanco, hacer acciones por un flanco, nosotros debemos reaccionar en el centro del tablero. Así que la jugada de C5 está completamente una jugada natural, muy lógica y muy buena además. Bueno, las blancas juegan A3. Ahora cuestionan la situación del alfil de B4. Ese alfil debe ser cambiado inmediatamente. Ahora, las negras decidieron jugar C por D. O sea, es una idea también interesante, pero la jugada de alfil por caballo también parecía buena. Alfil por caballo, tomamos alfil en C3 y ahora una jugada como C4. Bueno, ¿por qué esa jugada? Porque las negras intentan cerrar el centro para restringir la acción de los alfiles blancos. Luego de alfil F5, las negras juegan G6
Y por supuesto no temen al debilitamiento de las casillas negras del enroque, porque al alfil blanco de casillas negras le va a costar mucho explotar esas casillas. Así que alfil H3, y ahora una idea como caballo por E5, caballo E4, y luego de alfil D4 las negras pueden jugar alfil C8, quitándole de una vez la pareja de alfiles de la flanca. Por supuesto, la partida todavía tiene mucho juego. Las negras tienen que compensar la debilidad de las casillas negras de su enroque y probablemente lo harán haciendo valer, haciendo empujar la mayoría de peones que tienen en el flanco de dama y ese espacio que han ganado en ese sector del tablero con la jugada C4. Por supuesto, es una manera de jugar. Todavía queda mucha partida acá. Pero finalmente la decisión del negro fue peón por peón. Bueno, las blancas retomaron de peón, pero había una continuación muy bonita acá. Las blancas tenían la posibilidad de comer en D7. Luego de dama por D7, tomar el alfil de B4, y cuando nos tomaran el caballo, pues tomar con alfil en C3, y ahora sí tenemos las diagonales abiertas para nuestros alfiles. Además tenemos una amenaza muy directa, alfil por caballo y alfil por H7. Así que las negras puede que estén en algo de problemas acá. Sin embargo, las negras tienen un recurso muy interesante. Juegan D4 sacrificando el peón, pero abriendo la diagonal finalmente para su alfil de B7. Y luego de alfil por D4, pues viene un golpe inesperado. Las negras juegan alfil por G2, derrumbando la fortaleza de la flanca. Y por supuesto, si rey por G2, las negras aseguran las tablas por jaque perpetuo. Era una continuación muy bonita que se podía haber dado, pero no fue así en la partida. Las blancas decidieron sencillamente, una jugada mucho más segura, retomar en D4 con el peón. Bueno, finalmente alfil por C3, alfil por alfil y caballo 4. Inmediatamente las negras aprovechan y ocupan la casilla 4. Bueno, nos están quitando el alfil de C3 y por supuesto nos gustaría hacer F3 para expulsar el caballo de 4. Pero antes salvamos el alfil con ganancia de tiempo atacando la torre de F8 y una vez que el negro mueva su torre, pues jugamos F3, expulsamos el caballo de la casilla 4 y preservamos nuestra pareja de alfiles. Bueno, el caballo debe volver por donde vino hacia F6. Ahora las blancas juegan torre F1 para proteger el punto E5 y es una jugada, la verdad, buena. Sin embargo, puede que sea un poco más precisa usar la torre de A. Y la torre en F1 quizás nos puede servir para en un futuro jugar con F4 y ya desde allí la torre de F1 se encontraría activa. De todas maneras, es un gusto, es una manera de continuar, pero torre F1 es una jugada buena y no puede ser condenable en ningún caso. Bueno, torre C8, las negras terminan su desarrollo con ganancia de tiempo, pero de todas maneras ya las blancas tenían en sus planes mover su dama hacia el flanco de rey. Bueno, difícil situación ahora para las negras, no les gustaría comer en E5, porque luego de peón por peón, las blancas pueden quedarse con esa mayoría en el flanco de rey que les puede servir para un ataque con sus peones, o sencillamente luego de caballo de 7 poder jugar alfil de 6 controlando el punto de 5 y también controlando bastante las piezas negras justo en el territorio enemigo, ¿no? Un alfil en D6 corta bastante la armonía de las piezas negras. Por eso luego de dama F2, las negras, la verdad, les cuesta mucho tomar una decisión de ese tipo, pero ahora empiezan a avanzar con sus caballos, pero no parece que encuentran buenas casillas para ello. Bueno, caballo F8. Y ahora las blancas entienden que su alfil está bien en B4, pero piensan que luego de alfil D2 su alfil haría mucho más daño llegando por G5. Sería una manera interesante de continuar para las blancas y así lo hicieron en la partida. Bueno, las negras evitan la clavada en G5, juegan caballo 6 D7 y las blancas ahora juegan caballo G4. Ahora, ¿cuál es la idea de esa jugada? Bueno, en primer lugar, reagrupar su caballo por F5, desde donde tendría una mayor actividad, podría controlar mucho mejor la posición, digamos, en el centro y amenazar muchas más cosas en el flanco de rey, pero también responde a un concepto que dice que cuando tengamos ventaja de espacio, evitamos los cambios de pieza. ¿Por qué? Porque el rival con más piezas
con muchas piezas tienen menos casillas para poder maniobrar. Así que podemos observar que la posición negra solamente maniobra en estos momentos en las últimas 2 filas del tablero. Por tanto, su espacio es bastante restringido y eso nos dice que debemos evitar el cambio de pieza. Bueno, caballo G4 y las negras jugaron dama C7. Pero ¿qué tal si las negras insisten en cambiar piezas con caballo F6? Bueno, por supuesto ahora aprovechamos la clavada porque el recurso de las negras de caballo por caballo falla por una bonita jugada de las blancas. Ahora tenemos alfil por H7 y el negro no puede comer de rey. Si come de rey, pues sencillamente dama H4, sacamos la dama del ataque y lo hacemos con ganancia de tiempo, dando jaque y acto seguido nos vamos a comer la dama de D8. Así que negro tiene que comer con caballo y luego de alfil por dama, caballo por dama, comemos la torre de 8 con jaque. Torre por E8 con jaque. Caballo F8 y sencillamente rey por F2 y las blancas se han quedado con calidad de más. Una jugada activa como torre C2, bueno, sería fácilmente neutralizada con torre 2 y las blancas no tendrían problema para hacer valer su calidad de más luego de la simplificación. Bueno, el caballo no podía volver a F6 por alfil G5. Así que las negras jugaron dama C7 y el blanco sigue con su plan de reagrupar su caballo a una casilla todavía más privilegiada como es la casilla F5. Bueno, caballo E6, caballo F5 y caballo de F8. Las negras siguen danzando con su caballo, pero todavía no parecen encontrar una posición ideal. Bueno, las blancas juegan torre AC1. Las blancas quieren que su dama llegue al flanco de rey y cuando la dama blanca llegue al flanco de rey, por supuesto, habrá más esperanza de ataque, habrá más presión en ese flanco. Pero para eso necesitan quitar la dama del control de la casilla G3. Dama de 7 y inmediatamente dama G3. Ahora la dama G3 no solo presiona en el flanco de rey, sino que ojo también con la casilla de 6 que el caballo está llegando ahí. Bueno, torre por torre y caballo G6. Ahora, una posición muy interesante. Las negras han conseguido más o menos con su caballo usarlo de la manera más activa. Sin embargo, y ahora se pone de manifiesto la fuerza o la idea estratégica de la jugada 7 de las blancas cuando tomaron en D5, el alfil de B7 sigue siendo una mala pieza. Su propio peón de D5 obstruye su accionar, por tanto, sería la tristeza, digamos, de la posición negra. Ahora, más allá de eso, por supuesto, las blancas pueden seguir presionando en el flanco de rey y de hecho lo hacen. Juegan H4, presionando en el flanco de rey con idea de H5. Las negras frenaron de una vez la jugada H5 jugando ellas mismas H5. Pero antes de ver esa jugada podemos preguntarnos qué pasa si las negras juegan torre C8. O sea, ya sabemos que cuando nos atacan es un buen método de defensa intentar cambiar algunas piezas. Pero por supuesto, si tenemos la iniciativa, no tenemos por qué cambiar de manera forzada. Lo que hacemos es devolver la torre a la columna de 1, donde también estará suficientemente activa. Ahora, si dama C7, todavía contamos con una casilla para la dama, como es la casilla G4, de donde no puede ser desalojada y además la amenaza H5 se mantiene intacta en la posición. Bueno, quizás por esto, en negro juega H5, pero luego de H5 surge un debilitamiento importante en la posición negra, que es por supuesto la casilla G6. Ahora las blancas tienen una continuación muy sencilla. Caballo de 6 a la torre y luego de torre de 8 pues sencillamente caballo por F7. Y la verdad que no es solo el peón por el peón, sino que era un peón que sostenía el enroque negro, ¿cierto? Así que después de dama por F7, alfil por G6, la posición de rey negro se ha visto comprometida. Bueno, dama F6 y ciertamente el peón de D4 está condenado, pero la verdad el ataque blanco ahora que el rey negro ha sido descubierto será más prometedor. Las blancas juegan rey H2, una jugada profiláctica, saliendo del jaque, y a dama por D4, pues ahora torre 1. Una vez que el caballo de 6 no esté ahí, pues podemos jugar alfil C3 sin ningún problema, porque el negro no tendrá la casilla F4.
alfil C3 ahora pudiera ser un poco apresurada, porque las negras pueden cambiar las damas y aliviar así la iniciativa de las blancas. Por eso torre 1 es una fortísima jugada y el caballo no puede ser levantado porque viene alfil C3. Claro que nos podemos preguntar qué pasa si dama por alfil. Pues luego de torre por caballo, la torre está llegando a séptima fila y está poniendo en peligro, ya en red de mate, al rey enemigo. Si dama por B2 para defender G7, pues una jugada como dama F4 parece suficiente. Estamos amenazando dama F7 y torre E8. Torre F8 no resuelve el problema de las negras, más bien apresura la muerte de su monarca, porque luego de dama por torre y torre 8 sería jaque mate. Y si las negras jugasen dama B5 para controlar E8, pues tenemos varias maneras de rematar al rey enemigo. Una muy sencilla sería dama F7 jaque y luego de rey H8, pues alfil F5. Y la amenaza directa sería torre H6 seguido de mate. Una idea muy fuerte para las blancas. Bueno, dama por D2 no funciona. Las negras jugaron alfil C8, pero ciertamente tampoco va a funcionar. Luego de torre por E6, el niño Antón decidió rendirse, culminando así una excelente partida de ataque de las piezas blancas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si alfil por torre? Bueno, sencillamente alfil C3 y casi que el mate es inevitable. Una vez que la dama se mueva a C4, pues tenemos una secuencia forzada como alfil H7, rey F8, dama por G7, rey E8, alfil G6 y dama F7, jaque mate. Bueno, excelente partida de estos chicos muy jóvenes, pero que ya juegan el ajedrez a un excelente nivel como para hacernos disfrutar con estas buenas partidas de ataque. Espero que usted lo haya disfrutado. Nos vemos en otra ocasión. Chao.